Bueno, muy buenas tardes. Estamos una vez más en este espacio, en este ciclo de cine que llamamos Proyectando Feminismos, que estuvimos haciendo durante todo este año. Hoy llegamos al final de este año, es el último de los encuentros en este espacio valioso que estuvimos propiciando desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, donde cada semana poníamos a disposición una película, un documental nacional dirigido por una mujer con perspectiva de género, y a través del cine fuimos trabajando distintas temáticas, ¿no? Las temáticas que presentaba cada película, que eran una excusa para también hablar de estos temas, encontrarnos con las directoras, con las protagonistas, con funcionarias, con referentas de organizaciones y profundizar un poco y entre todas construir esto que llamamos feminismos. Todas las semanas estaba disponible la película y todos los jueves hacíamos estos encuentros virtuales. Esperemos el año que viene continuar con este ciclo y crecer y hacerlo de manera presencial. Bueno, hoy estamos con la película Mala Madre, porque voy a hacer un recorrido breve por todos los temas que fuimos trabajando durante el año. En julio estuvimos trabajando la diversidad sexual, después vino el tema de la infancia, en agosto estuvimos con el tema de la violencia, muchos documentales súper fuertes, en septiembre el tema del trabajo, en octubre la política y en noviembre la maternidad. Entonces, hoy nos convoca Mala Madre, de Amparo Aguilar. Por si alguno todavía no la vio, voy a leer una breve sinopsis de la película para que sigan el conversatorio. Las protagonistas de Mala Madre, movilizadas por las contradicciones del ser buena madre, transitan la realidad de lo posible para las mujeres. A través de distintos relatos, Mala Madre traspasa el imaginario social para espiar el lado oculto de la maternidad en primera persona. Bueno, y hoy nos acompaña la directora Amparo Aguilar, que también es, además de directora, guionista, docente y gestora cultural. Una de las protagonistas, que es Cassandra Dacuña, ella también es artista y cantante. Y Paula Lambertini, que es jefa regional de ANSES Conurbano 2. Bueno, bienvenidas a todas, muchísimas gracias por su película, por su trabajo, por estar acá acompañándonos en este ciclo. Así que bueno, ahora les paso la palabra para que nos cuenten un poco cada una desde su rol, esto de la maternidad, el cine, el feminismo. Amparo, te paso la palabra. Bienvenida. Gracias, Male, y gracias es re emocionante que existan estos espacios, de verdad, porque, y esto, bueno, Pau tendrá otras experiencias, pero desde el mundo de las artes, con Cas podemos seguro decir que es muy difícil hacer los espacios. El famoso hagan lugar tiene que ver con ocuparlos. Y hay algo de que se permita esto de tener una mirada como más panorámica y más entramada entre distintas cosas que vamos mirando, ¿no? Y que las mujeres artistas, otras identidades, no necesariamente todo el tiempo estamos hablando de las mismas cosas, que es lo que permiten los ciclos, que se valora mucho, mucho. No solo como público, que sino también haciendo, ¿no? Como que haya la posibilidad de vernos en relación a otras. Recién comentábamos medio de costadito que la película, bueno, fue una película que necesitamos hacer y que hay algo de la invitación de la ministeria, como decís vos, que es venir con una de las compañeras entrevistadas, que a mí me parece otro gesto importantísimo en sí mismo, que es un poco circular dónde está el valor de la cosa, ¿no? Qué es lo que aportamos desde Mala Madre, y lo que aportamos es un montón de mujeres madres pudiendo abrir lo que sucede, y que eso implicaba un compromiso como multilateral. El nuestro en hacer la peli, pero el de todas las entrevistadas en estar dispuestas a entregar eso que es su verdad, y a la vez su vida,
sus biografías, su subjetividad, a estar sujeta a juicio, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa en general y con la maternidad muy en particular. O sea que fue una entrega muy generosa y muy de apuesta hacia adelante, siento yo, de las entrevistadas. Es decir, bueno, si vamos a hacer esto, querer un poco un gesto de inmolarse, eh, porque eso va a habilitar un montón de cosas para otras. Nos va a hacer bien, en otros momentos nos va a hacer mal, porque también hay algo de eso, ¿no? Como ofrecimos mucho y muchas veces lo que vuelve es cuestionamiento, pero es una apuesta para adelante, ¿no? Que se puedan vivir de otras maneras las maternidades y que el arte también pueda tomar lugares que en general pareciera que no son tan relevantes, ¿no? Recuerdo que realmente muy amorosamente, ¿no? En Mal Plan, una distribuidora que es madre, hablábamos sobre la peli y su circulación y qué sé yo, y decía, es que es re triste, pero la maternidad como tema no le importa a nadie, nos decía ella, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Y nos pasa con los temas de minitas en general en el cine que hacemos, o sea, es como, bueno, estamos haciendo cuestiones menores, ¿no? Ocupándonos de esto que es irrelevante, pero es cómo vivimos en sociedad, cómo criamos a los pibis, cómo hacemos que los pibis puedan proyectar otras formas de estar, y qué pasa con los cuidados, todas las cuestiones que están atravesadas por esto, y con los mandatos, y mucho más, además, siendo que la peli se hizo en tiempos en que la IVE todavía no estaba arreglando, no existía, ¿no? Estábamos luchando por el aborto legal, entonces había algo ahí también como tenso, que era que si podíamos hablar de maternidad mientras la maternidad todavía no era una opción. Bueno, nosotras creemos que sí. Pero por todo esto se recontra agradece el espacio, y agradezco y quiero contar de nuevo esto que decía del gesto de las madres de ofrecerse. Eh, Hubo una muy en particular que es Cas, que es una compañera madre de la escuela, así nos conocimos tomando cafecito a la mañana después de dejar a las chiques en el colegio. Eh, y como medio abriéndonos a qué hacíamos con las dos, nos acabábamos de mudar a la ciudad, era algo muy, muy como de una exhibición bastante violenta de todos estos conflictos, vivir para nosotras, vivir en la ciudad, en el centro, con los bondis, con no sé qué, como enterarnos de una forma todavía más eh, hostil de vivir la maternidad, y teníamos nuestros espacios así de juntarnos a entender qué caso estábamos haciendo, que eran increíbles, y escribiendo y buscando financiamiento para la peli, nos pasaba un poco esto, que la respuesta muchas veces era, primero desde lo cinematográfico, que una película de entrevistas ya era una cosa muy vieja, que tenemos para rebatirlo largamente, pero lo otro era que no íbamos a encontrar mujeres madres dispuestas a contar semejantes cosas. Y entonces Cass hizo el primer gesto fuerte de entrega, que fue: yo te acompaño, yo voy. Así que como que esa hermandad nuestra se transformó además en una apuesta artística de las dos, ¿no? Y le voy a dejar la palabra. Era tomar la palabra o largarme a llorar, porque me nudo la garganta mientras sí, ahora valorando todo lo que pasó. Para nosotros era un juego, más o menos, o una descarga. Venía de la drogué, yo venía del Tigre, del Delta. Uy, se cortó la conexión. Si querés, apaga el video, Cassandra, porque se escucha muy entrecortado. Ahí está, sin video. Se apagó solo el video. Ah, perfecto. Pero si se escucha, lástima que se escuche, porque no, eso, habíamos venido como expulsadas de otra realidad. No expulsadas, la habíamos decidido, pero mi sensación era que como que caímos
en la ciudad después de haber apostado al plan familiar, naturaleza, crianza en la naturaleza. Algo bastante similar nos había pasado a las dos. Y sí, lo que más me acuerdo es la sensación de riesgo, ¿sí? De exponerse a la mirada de otra persona, porque la verdad podría haber hecho un desastre si no hubiese tenido un criterio, el criterio que tiene, que nosotras ya nos conocíamos, pero bueno, de ahí a hacer una obra como la que hizo fue una sorpresa divina. Cuando ya vi el primer tráiler no lo podía creer. Y ahí dimensioné su cuidado y tal cual todos asumimos el riesgo de cada uno desde su lado. Y sí, nosotros exponer todas las sombras con total desnudez, fragilidad. Yo en esto pensaba, a juzgar, porque me sentía justamente dada por la mirada de Amparo. Y me encanta ver, hace poquito lo volví a ver al documental y desde el primer día sentí a una de nosotros algo que iba completando el... y no podía creer. Uy, si me olvidé de decir algo, que era mucho lo que aparecía en mente cuando nos sugerían hablar de eso. Son demasiadas cosas, se apelotaban, es muy... Cuando dijo quién va a querer hablar de eso, no sé cómo ha sido como entrevistadora, al revés, todas tenemos muchísimo, difícil dejar algo, porque mucho consuelo en muchos aspectos de la maternidad. Qué sé yo. No sé más de corrido. No me ocurre nada. ¿Y el desconsuelo permanece? A veces sí. Hay espacios en donde a veces suceden situaciones en donde dice, ¿esto qué hago? ¿Lo hago en terapia? ¿Busco un abogado? Y estoy exagerando, es normal, es así. El otro día leí un test medio pavo, pero o no sé si era pavo, no sé de dónde, pero el hilo delicado era que, por lo pronto yo, y creo que Amparo tampoco, no quería victimizar, pero tampoco quería evitar o eludir la cantidad de temáticas que estaban doliendo demasiado, que eran una herida abierta con un denominador común, que es la maternidad, cosas que no pasan con la madre. Y no sino todo lo que espera de nosotras, o el trabajo que hacemos. Todo eso se abrió para muchas. Y sí, ahí vuelve la idea de esto es así y estoy, sí, como como esto que dicen en Alcohólicos Anónimos, de la sabiduría para aceptar lo que no se puede cambiar y valor para cambiar lo que sí podemos. Hablar va en esta dirección, el valor de cambiar, en este caso en equipo, digamos, como colectivo, lo que podemos. Es una y desde el que decimos. ¿Se nota mucho? No, pero te vamos entendiendo. Bueno, y de cambiar lo que sí podemos, Paula nos va a poder decir, porque una cosa que se siente muy tremenda es, o se sentía y va cambiando con las políticas públicas, creo, pero como la falta de... Hay algo medio salvaje, que es que el momento en el que necesitas ganar más, porque tenés más gastos que afrontar, en general ganas menos si tenés trabajo, y mucho más si tenés un trabajo que te permite licenciarte, o sea, como algo muy loco en eso, y te pareciera que es así, y que los cuidados de primera infancia también son un rollo, porque
o dejás al niño en una parroquia, o en un parroquial, digamos, o con la abuela, o no sé qué, pero tenemos ahí unos agujeritos que se fueron llenando, pero que sigue faltando. ¿Me meto? Yo antes quería decir algo, que es que la película es increíble y que la vean, que está colgada en la página del Ministerio, de la Ministeria, que está buenísima, que genera una aluvión de preguntas, probablemente sin respuesta, pero que genera la idea bueno, a mí en principio, yo tengo una hija de 9 años, me generó un profundo proceso de identificación, ¿no? De la posibilidad de ir identificándome con muchas de las cuestiones que iban planteando las distintas mujeres, que esta idea que plantea un poco Cassandra, el desconsuelo, y que otra compañera planteaba como la soledad, y que hablábamos un poco con Malena, bueno, de alguna manera el mandato de las mujeres en el orden de la maternidad en esta sociedad es tan bestial y tan de una exigencia, de una omnipotencia tal, ¿no? Que probablemente la idea de la soledad, el desconsuelo, el desamparo, ¿no? Que esto que planteaba Cassandra, no sé si era el abogado a hablarlo en terapia o dónde, ¿no? Es en dónde nos podemos anclar, y me parece que la posibilidad de sostener una pregunta colectiva, y también ver la maternidad, correrle el velo para poder habilitar la ambivalencia, ¿no? Que es propia de todos los vínculos humanos. Los vínculos tienen de violencia, tienen de rabia, tienen de enojo y tienen de amor, y poder poner todo esto en juego al mismo tiempo, me parece que, y sostener esta pregunta en términos colectivos, me parece que, así como dijo Amparo, es quizás un poco una deuda del feminismo, no está tan transitado. Me parece que una vez que, como retomando esto que decía Amparo, que a partir de las luchas del movimiento feminista se habilitó y se aprobó la ley del aborto, que hoy está reglamentada y en pleno funcionamiento, o con dificultades que teníamos que seguir trabajando desde afuera y dentro del Estado, pero tenemos en principio un marco normativo que nos habilita la posibilidad de decidir no ser madres, o aplazar el momento de la maternidad hasta que sí decidamos ser madres. Y tenemos también una ley, que es la ley de los 1000 días, ¿no? Que habilita también la posibilidad de que el Estado acompañe a aquellas mujeres que sí deciden ser madres, y que eso genere la posibilidad, fundamentalmente para las trabajadoras que están en situación de informalidad, de acompañar durante todo el embarazo y los 3 primeros años en la decisión en principio de transcurrir por el embarazo, y luego bueno, de criar a sus hijos, hijas e hijes durante los primeros 1000 días. Y que esta decisión es una decisión que lo que implica es la posibilidad de construir igualdad de oportunidades, porque sabemos que también la maternidad está atravesada por cuestiones de clase. Y vieron que hay mucha mitología. Yo me interesaba charlar sobre algunas cuestiones que aparecen a veces en los medios de comunicación y aparecen a veces reproducidas muchas veces por nosotras mismas, ¿no? Por ejemplo, que las prestaciones de seguridad social o estos programas de reparación económica lo que hacen es fomentar, por ejemplo, la fertilidad y la decisión de que mujeres tengan hijos, ¿no? Aún en contra de su propia voluntad. A veces el feminismo ve este tipo de medidas, que son medidas de acompañamiento a las mujeres que sí deciden tener hijos, como una medida de tensión con otro tipo de decisiones. La verdad es que está el promedio de hijos que hay por cada titular de asignación universal por hijo, es decir, la cantidad de hijos, hijas e hijes que tiene cada titular de la asignación universal es de 1,8, quiere decir que el promedio de hijos e hijas e hijes que tienen las mujeres que perciben la asignación universal es 1,8, no llega a 2, o sea, no existe 1,8 hijos, porque o son 2 o es 1. Está más cerca de 2, son 2 hijos.
que las pensiones de madres de más de 7 hijos no se han incrementado a partir de su institución en nuestro país, es decir, que las mujeres no han tenido 7 hijos para cobrar o percibir esta pensión. Eso no ha sucedido, los números corroboran que son prestaciones que lo que hacen es acompañar fundamentalmente, y porque hay una perspectiva de género que no empezó ahora, en el año 2012, a partir de la instrumentación de la asignación universal por hijo, lo que se generó es la prioridad del cobro de esa asignación para las mujeres. Hoy en la Argentina el 98% de las personas titulares, es decir, de adultos, adultas y adultes a cargo de los chicos con posibilidad de cobrar, son mujeres, porque hubo una perspectiva de género en el gobierno en el gobierno de Cristina cuando era presidenta, que hoy es vicepresidenta, que habilitó la posibilidad de que las mujeres tengan prioridad. Hoy estamos trabajando con la ley de 1000 días, empezamos a reglamentarla hace 2 o 3 días, con lo cual está en pleno funcionamiento para las beneficiarias, volvemos a repetir, que son mujeres de los sectores más humildes, trabajadoras informalizadas, y también durante la pandemia empezamos a pensar qué sucedía con el 10% de las personas mayores de 60 años en nuestro país que no tienen una inclusión jubilatoria, es decir, que no están jubiladas. ¿Por qué empezamos a pensar con mucha seriedad? Porque en el momento donde no había vacuna y la única medida para preservar y cuidar la salud disponible eran las restricciones, aquellas personas, las restricciones a la circulación, aquellas personas mayores de 60 años, que era la población de riesgo de contagiarse de COVID, y no tenían un ingreso jubilatorio, lo que sucedía es que no tenían ingreso fijo, entonces se veían impulsadas a tener que conseguir algún ingreso. Cuando nos ponemos a investigar nos damos cuenta que la mayor parte son mujeres, que 1 de cada 10 mujeres mayores de 60 años llegan a los 30 años de aporte necesarios a jubilarse, es decir, en la Argentina cuando las mujeres tenemos que tener 2 requisitos para jubilarnos, tener 60 años o más y tener 30 años de aporte. Lo que vimos es que solo 1 mujer de cada 10 llegaba a los 30 años de aporte. Y lo que vimos también es que hay una interrupción muy clara en las trayectorias laborales y en la posibilidad de tener aportes previsionales, es decir, hay una interrupción muy clara del trabajo registrado a partir del momento en que las mujeres maternamos. Y tenemos que compatibilizar el trabajo registrado con la crianza de nuestros hijos, hijas e hijes, que está fundamentalmente hoy en el presente en nuestros hombros, teniendo en cuenta que en el último censo que hizo el INDEC, o el único que hizo y empezó a hacer en el año 2012, dio cuenta que las mujeres diariamente invertimos 6,4 horas para hacernos cargo de nuestros hijos, mientras que los varones solo invierten la mitad del tiempo, que es el 3%. Entonces, cuando empezamos a ver eso y empezamos a ver que no había ese aporte, también vimos que las licencias por maternidad no se pagaban, es decir, que en general, cuando las mujeres tenemos licencia por maternidad, no hay aportes contributivos, es decir, empleadores y empleadoras no generan aportes contributivos durante los meses de nuestras licencias, y vimos un montón de cuestiones que eran bastante injustas. Entonces empezamos a pensar cuál era la medida que podía generar el Estado Nacional por impulso de nuestra directora ejecutiva, Fernanda Raberta, para ver cómo podíamos reparar esta injusticia. Es decir, hay un aporte invisible, un trabajo remunerado, un trabajo esforzado, un trabajo sin domingos, sin feriados de 24 horas, sin vacaciones que hacemos las mujeres y que no... o está ponderado económicamente y visibilizado, porque hay muchísimos estudios que lo visibilizan, pero finalmente no está efectivizado un derecho que repare esa asimetría o desigualdad. Entonces lo que hicimos fue una medida que es el reconocimiento de tareas de cuidado, que es una medida que permite que mujeres mayores de 60 años puedan hacer equivaler la crianza de sus hijos, hijas e hijes por años de aporte. En gran parte porque queremos reparar económicamente y darle un valor económico a esa crianza de esos hijos, porque entendemos que el Estado tiene que reconocer
esa labor, y también porque creemos que las mujeres cuando criamos hijos, hijas e hijas hacemos un aporte inmenso a la sociedad, porque también entendemos que algo de este desafío amoroso y algo de los aspectos de la maternidad y del cuidado son aspectos y atributos muy interesantes, no solo para resaltar en el orden de la maternidad, sino también para apropiarnos como sociedad, y nos parece que ese aporte tan importante que hicieron estas mujeres, que en general ya criaron hijos, ¿no? En el pasado, porque tienen más de 60 años, tenía que ser reconocido, y lo que hicimos fue eso, hacer que cada hijo criado valga como un año de aporte, que si el hijo tenía una discapacidad valga como 2 años de aporte, que si el hijo o hija fue adoptado valga como 2 años de aporte, que si esa mujer tuvo que percibir durante 12 meses ininterrumpidos la asignación universal por hijo y tuvo que hacer trabajos informales, valga como 3 años de aporte. Es así que a partir del mes de octubre, mujeres que no tenían derecho a jubilarse y que habían venido infinitas veces a nuestras oficinas a poder acceder al derecho a la jubilación y no habían podido, a partir de esta medida de reconocimiento de tareas de cuidado, pueden hacerlo, ¿no? Y ahí me dio, por supuesto, la decisión del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta de generar el decreto que posibilite esta ampliación de derechos, que entendemos varias cuestiones. En principio decimos no es un regalo, es un derecho. Porque yo voy a contar una anécdota, no quiero ser muy larguera, pero a veces en los debates de feminismo pensamos que estamos en un punto de nivel de conciencia de la sociedad y después en la realidad suceden otras cosas, ¿no? Entonces cuando nos preparamos mucho para recibir a estas mujeres, todos los trabajadores y trabajadoras, con fotos, con muestras de fotos, diplomas, cosas, para que todas puedan entender el trámite, todo. Entonces fuimos viendo oficina por oficina. Yo tengo a mi cargo La Plata, La Matanza y todo el conurbano sur, ¿no? Que es como muchísima gente, muchísimos beneficiarios y beneficiarios, trabajadores. Entonces voy a una oficina y cuando llego había una señora que había ido con el marido, que era el experto en trámites, ¿no? En todo lo público, el marido manejaba la plata, el coso, los trámites, que la había acompañado para ayudarla. Entonces llego y el señor me dice, me encara directamente y me dice: yo trabajé toda la vida, puse la plata en mi casa y ahora esta, que no trabajó nunca, se va a jubilar. Qué injusticia, me dice el señor. Y entonces, cosa que me pareció maravilloso, porque ese es el texto que estaba ahí. Tenía que poder salir además, porque sobre eso es que lo que estamos trabajando. Entonces, empezamos a tener una conversación muy interesante entre trabajadores de ANSES varones, este señor, las injusticias que suponía, porque para varones viudos no es esta medida. Esto implica una clara perspectiva de género, ¿no? Tiene la necesidad de venir a reconocer este sujeto social. Para los varones estamos pensando quizás otro tipo de medidas reparatorias, pero esta es para mujeres. Entonces, en esta conversación pudimos habilitar esta idea del trabajo no remunerado, ¿no? De todo ese esfuerzo que hizo esa mujer para que él pueda salir, ¿no? Cuando yo me fui de la oficina me dijo: Pía, me hiciste pensar. Yo lo que creo es, implica no solo una reparación económica, sino también una reparación simbólica. Es en muchos casos que estas mujeres por primera vez van a tener autonomía económica y un ingreso, una tarjeta de débito, la posibilidad además de acceder a una obra social por ellas, que es PAMI, la posibilidad además de acceder a previajes y quizás viajar con amigas, y quizás la posibilidad, y siempre decimos, de agarrar la listita de los sueños pendientes que quizás han sido postergados para cuando los chicos crezcan, ¿no? Que no solo le pasa a estas mujeres, sino que nos sigue pasando ahora en el presente, y poder desplegarlas en esto. Así que bueno, estamos muy emocionados con esta medida y con lo que produce en términos de subjetivación, ¿no? De la posibilidad de esta, no solo de la reparación económica, sino de la reparación simbólica. Y venimos pensando otras políticas de cuidado que quizás quedarán en materia de otros próximos encuentros, porque siempre en ANSES charlamos sobre lo que ya anunciamos, pues si no se generan expectativas y bueno, después se nos hace complicado. Pero me parece que la decisión de empezar a pensar las políticas de cuidado con seriedad y pensarlas en estos dos términos, ¿no? Como el cuidado es un obstaculizador para el trabajo registrado,
genera un trabajo no remunerado que lo que muchas veces hace es que nosotras tengamos trabajos más precarizados y con menor remuneración. Toda esa dimensión, ¿no?, de los cuidados tiene que poder ser acompañada, de esas desigualdades en el orden del cuidado, tienen que ser acompañadas por políticas públicas que reparen la asimetría y que construyan igualdad de oportunidades para nosotros y nosotras. Y la otra dimensión es esta, hay algo de esto que hacemos las mujeres cuando maternamos, decíamos, y decías vos también, Amparo, ¿no?, que decía Marta, no es una identidad, es una tarea, y vos decías, no es, para mí feminismo es una trinchera. Bueno, hay algo de esto que hacemos que también en clave de amor y en una sociedad más amorosa y solidaria me parece que hay que irrigar para construir un país mejor. La última cuestión, porque ya me refui por las ramas, pero me parece que es importante decirlo, esta medida es permanente. Vieron que a veces sale esta idea de plan platita y alguna cuestión que escuchamos este último tiempo, va a ser permanente, es una medida que atraviesa todas las jubilaciones, todas nosotras cuando tengamos 60 años, seguramente esta medida va a ser un derecho adquirido para todas nosotras, y hasta el momento en que cambie esta desigualdad, que se transforme en la sociedad y que las tareas de cuidado estén distribuidas en tiempo y responsabilidad de modo equitativo, ¿no? Quizás cuando nuestras hijas, nuestras nietas tengan edad de jubilarse, esperemos que no exista porque hayamos podido transformar tanto nuestra sociedad que no haga falta, pero mientras esto suceda va a ser una medida permanente que queda transversalmente para todas las distintas variantes del derecho a la jubilación. Me corto así las escucho. Que me encanta, me contenta, porque es eso, ¿no? Como, bueno, dejemos redes feministas, pensamos cosas, no sé qué, pero después también, por favor, políticas públicas. A veces por favor y a veces menos por favor, pero qué alegría esto. Tuve gente cercana que se jubiló con sus años de aportes por IGES y fue una fiesta muy increíble. Muy, muy, muy. No, pensaba esto que pasaba con el señor que fue acompañado a su señora, supongo, que es algo que nos pasaba mucho pasando la peli también, como, ¿por qué no hay, cómo cuesta, ¿no?, asimilar, cómo cuesta a veces renunciar al privilegio, ¿no? Entonces era como, bueno, pero ¿por qué no hay varones solos criando? Bueno, porque les pasan otras cosas, ¿no? Está bien, qué interesante experiencia, pero los problemas son otros, ¿no? Y poder tomar esos lugares fuera de este rol que planteaba Kass, que es como tener conciencia de la desigualdad, estar iracundas contra la desigualdad, pero no estar plantadas en el lugar de víctimas, ¿no? Que todo el tiempo, no sé, hay algo ahí que es tejerlo en política y no en ONGs, digamos, ¿no? Como algo de, bueno, ok, estamos en esta, está mal, estuvo mal por 2000 años por lo menos, y seguirá, pero nosotras lo que tenemos son derechos y no necesidad de que nos tiren pañitos, y en eso es muy emocionante cuando aparece un discurso de lo público que protege así, digamos, ¿no? Que protege así como haciéndonos personas merecedoras de derechos, algo así, diría, como, ¿viste? Como no es la platita o el subsidio o el no sé qué, sino como, me parece muy, 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 muy revelador pensarlo de ese modo. Sí, a mí la película, bueno, además de identificarme muchísimo, que también como madre, me hizo pensar también en esto de la culpa y la responsabilidad, que vos lo ponés todo el tiempo
ese juego, ¿no? Ese juego, ese contraste, digamos, entre las dos palabras y las dos cuestiones. Y nada, me parece que también como sociedad y como, digamos, como Estado y como sociedad y como comunidad, es una responsabilidad enorme la de criar. O sea, más allá de los derechos de las mujeres madres, que hablaba Paula recién, como una responsabilidad social de criar, ¿no? Para esas criaturas, o sea, que no caiga en nosotras, porque también es cierto lo que decís de la victimización, pero también tenemos mucho poder, o sea, es como esa doble cosa también, ¿no? Del poder, que también nos genera culpa, también nos genera responsabilidad, también nos genera, o sea, como hay que distribuir ahí, hay que lograr deconstruir el concepto de maternidad y construir una cosa más comunitaria. Esa era como mi reflexión. Y bueno, el feminismo claramente ahí tomar la bandera. Las Claro. maternidades feministas. Yo siento que hay como, que hay una cosa que tiene que ver con nosotras sujetas y qué nos produce la maternidad, y cómo vivimos nuestras vidas, no las de nuestros hijos, nuestras vidas en relación a esto, y hasta dónde nos vamos a dejar sentir expropiadas de nuestras propias vidas, como dice Marta, y hasta dónde no, y qué vamos a hacer con eso, y cómo vamos a bancar el costo que esas decisiones tengan, y cómo nos vamos a acompañar en que ese costo sea cada vez menor y valga la pena, digamos, no dejar que nuestras vidas se vayan y punto, en lo que se espera de nosotras. Pero después hay otra cosa que es esto, las niñas. Las niñas como cuestión comunitaria, digamos, las niñas como que son el futuro posta. Bueno, no es poesía, es lo que viene después. Es el médico o médica que nos va a curar cuando tengamos 80 años. Es la idea de que la elección individual de maternar o no maternar, o paternar, o criar o no criar, es una elección individual que no está exenta de las niñas en la comunidad, digamos. Les pido, queremos que existan, aportan todas otras cosas, y necesitamos comprometernos con eso, como colectivamente, digamos. Ahí hay otro planeta, o sea, esto que sucede de los espacios donde las niñas la cantidad enorme de espacios, empezando por un colectivo, digamos, donde las niñas parecieran que no debieran pertenecer, no debieran existir ahí, pero existen, y la sensación de que además tenés que generar como todo un fuerte de entrada para que existan, no molesten, sí molestan, poder adaptarlos a una forma de funcionamiento social que es como, no solo la idea de vos qué te crees que fuiste antes, sino por qué pensás que este pibe no te hace falta, digamos. Eso para mí es loco, digamos, cómo se puede haber individualizado tanto la subjetividad que pareciera que si yo no quiero niños cerca mío, puedo prescindir de la vida en comunidad, que los implica. Y eso, como, para mí hay que romperlo, y de nuevo, bueno, plan de los 1000 días y todo esto, pero se rompe con políticas públicas que registren que la infancia tiene que existir dignamente, y que eso no puede estar cargado en los hombritos de una sola persona que hará lo que pueda, digamos. Es un problema social, comunitario, un problema, un asunto. Y también, incluso pensando en cuando posta seamos malos, cuando posta no podamos, cuando algo no nos salga, cuando, o sea, ¿dónde está la mirada hacia la infancia? Cuando a veces no seamos, porque tampoco creo que la idea sea, bueno, saquemos la culpa, todo lo que hagamos estará bien, que es como medio naif. No, posiblemente no. Habrá de nosotras un montón que no podremos hacer lo que los pibis necesitan,
no querramos, digamos. Es como la única tarea donde pareciera que no existe la posibilidad de decir, che, me di cuenta que, no antes, después, que no quiero, no puedo, digamos, ¿qué pasa con una madre que en el camino dice, yo no puedo con esto? Bueno, ¿cómo asumimos a ese pibe como sociedad igual, digamos, ¿no? Porque sin duda, sostener el mandato sobre esa madre de que pueda lo que no puede, va a ser dañino para todas las partes. Entonces ahí hay algo que igual todavía siento que nos debemos, que es además de apapachar lo que podemos hacer, empezar a pensar cómo asumimos la responsabilidad de las infancias cuando a veces no se pueda o no se quiere. Me parecía interesante también lo que decía Paula con respecto a que la pandemia hizo reflexionar un montón, porque bueno, puso de manifiesto el tema de las tareas de cuidado, o sea, la maternidad, ni hablar, pero digo, también, bueno, por ejemplo, ahora la semana que viene es el Día de la Enfermera, ponele, o sea, todo lo que es la salud pública, la educación pública. Y las mujeres madres, yo crío a mi hijo sola, o sea, también es, nada, estar sin colegio era como estar 24 horas. O sea, realmente las tareas, y encima laburar, y encima, ¿no? Como la pandemia yo creo que puso como en jaque situaciones que ya venían a punto de colapsar y que llegó a un punto. Nada, eso. ¿Querías Sí, decir algo, Paula? increíble. El casi conflicto que tuvimos padres con docentes, que por supuesto había que salir por arriba, ¿no? Pero estaba esta idea de, los quieren dejar en la escuela, tirarlos y no sé qué, y era, sí, sí, necesito repartir esto, no puedo sola con esto, sí, necesito repartirlo. Todo bien, no me parece que sea un problema. Pero de nuevo, comunidad, o sea, madres que tienen que salir a laburar sí o sí, escuelas cerradas y no sé qué, la solución es colectivizar el cuidado, pensar cómo hacemos, dónde lo ponemos un rato cada una. Al final somos siempre, en general, el cada una, ¿no? Pero qué movida. Y una gran valorización del rol de los docentes, ¿no? Que tienen 40, 20, 30 juntos, todas esas horas. Que es un montón. No, yo pensaba eso, ¿no? Y pensaba, o sea, bueno, me parece como la idea esa de la omnipotencia, ¿no? De cómo yo voy ahora a contar una que en realidad no sé si está del todo buena, pero voy a contar mi anécdota de la pandemia, que tuvo que ver, yo me operé de la tiroides, tenía un nódulo en la tiroides, y entonces me encontraron un nódulo, me tuvieron que operar muy rápido, entonces me fui a operar, no sé qué, y le dije, bueno, siempre con esta idea del reforzamiento de la cuestión que tenés una y toda la energía va, no sé si lo hablamos afuera o adentro del Zoom, pero es como hay un texto Afuera, muy fue bueno, antes. un texto muy bueno de Ana María Fernández, que es, no sé en qué libro está, que habla del reforzamiento del mito mujer-madre. Entonces lo que dice es, cuantos menos hijos tenemos las mujeres, es mentira que no se pega la identidad de ser mujer a la identidad de ser madre. Dice, parece que no, pero el patriarcado lo que encuentra es un reforzamiento. Entonces, toda la energía que se distribuye en varios y que además generaba que los 7 pibes que fueran hermanites estuvieran jugando entre sí, ahora los encauzamos toda esa energía en 1 o 2 y entonces hay un reforzamiento del mito. Es muy bueno el texto. Yo tengo una de 9 años, me operé la tiroides y le dije, en una semana me sacan los puntos y voy a estar bien. A la semana, claro, no estaba intacta, tenía el cuello como, bueno, ya no tenía los puntos afuera, pero había que cicatrizar adentro, había pasado por una operación. Y entonces viene y me dice, mamá, me dijiste que la semana estabas bien y ahora estás pésimo, con un nivel de hostilidad y enojo, estás pésimo. Mirá cómo estás tiradita ahí, parecés Clarita la de Heidi, me decía, ¿no? Que tenía como una mantita así. Y vos no sos así, ¿cuándo va a aparecer mi mamá? Me decía, claro, entonces yo realmente lo que veía era la proyección de mi propia
la proyección de mi propia omnipotencia, era yo la que le había enseñado que la maternidad era el territorio del se puede todo, trabajo 18 horas, vengo, en la película se habla del tiempo de calidad, se habla de ese mandato también de que no vean televisión, no vean los jueguitos, que haya tiempo de calidad, que suceda todo eso, y que después una tiene que estar hasta las 12 de la noche para recuperar el tiempo que perdió cuando estaba en el trabajo, y bueno, y ese mandato que uno va generando y construyendo hacia sus propias hijas, ¿no? Que me parece que es bestial, y que es una sobrecarga tremenda, que me parece que la idea de poder tener un Estado que acompañe, abrace, que cuide, yo estoy totalmente de acuerdo. A veces en esta dicotomía que se plantea sobre el deseo individual o singular y la posibilidad del despliegue de los proyectos propios y tener hijos, y que aparecen como antagónicos y contradictorios, aparecen enmarcados o dejando marcas singulares y no generando salidas colectivas, ¿no? Que es esta idea de poder pensar cómo el Estado cuida a los niños, genere la igualdad de oportunidades para que todas tengan las mismas condiciones de existencia, construye también límites necesarios para que los pibes puedan abordar o proyectar su vida en términos de felicidad. Me parece que hay como un montón de cuestiones que aparecen en nuestras espaldas, y sobre cada problemática podría existir medidas de Estado que pudieran acompañar a las mujeres y generar las condiciones de posibilidad de que todas tengamos mayor apropiación de lo singular, y de que todos los pibes, pibas y pibis tengan la posibilidad de construir los deseos y los sueños que quieran en presente y en futuro, ¿no? Cassandra, ¿querés comentar algo que estuviste antes? No, está medio congelada, me parece. Estoy congelada. Ajá. No, ahora no. La verdad que mientras hablaba, me pasé al polvito porque no me lo quería perder. En un momento cuando hablaban, comentar algo acerca de eso, de cuánto se ha demonizado incluso desde el discurso analítico, que tan demonizadas estamos las madres, nunca se pensaba que éramos así porque se nos cantaba o que el modelo ese de madre, al que se demoniza, nunca se consideró que era un producto de todas las deberes que recaían en otras. Ay, se corta. Bueno. Sí, se corta un poquito. Bueno, una nimpa, pero no tengo mucho más para aportar. Bueno, si quieren dar algunas palabras de cierre y vamos terminando el conversatorio, voy a contar también un poco cómo sigue el año que viene, pero si quieren, se quedaron con ganas de decir algo, Amparo, o Paula, o Cassandra. No, yo gracias. Eso. Lo mismo también, esa posibilidad de seguir pensando todas juntas. Para mí un placer, muchísimas gracias. Me encantó la peli, vuelvo a repetir, vean la peli que está re buenísima. Bueno, gracias Amparo y Cassandra, y gracias Male por la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que sí, la película es muy, muy fundamental y interesante para reflexionar sobre nuestros roles y sobre la sociedad toda. Así que nada, muchas gracias por participar. Y bueno, esto no es una despedida, sino es hasta el año que viene, porque va a seguir el ciclo Proyectando Feminismos. Seguramente incorporemos películas de ficción también, por supuesto dirigidas por mujeres, por supuesto con perspectiva de género, porque también la idea es dar pantalla a las mujeres directoras, mujeres o diversidades. Y bueno, el año que viene vamos a seguir con proyecciones presenciales, vamos a llegar a cada pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cada
barrio del conurbano bonaerense. La idea es proyectar en los cines de los pueblos, en las organizaciones, en las plazas, así que la idea también es llevar a las directoras y a las protagonistas a los lugares, así que esperemos que todo eso se pueda generar, estamos proyectándolo. Y está bueno que hoy sea el día de cierre, porque hoy es un día muy especial, hoy es el día de las trabajadoras y trabajadores de la Ministeria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, y elegimos el 11 de noviembre, porque hoy se cumplen 70 años de la primera vez que las mujeres votamos en Argentina. Es increíble que hace solamente 70 años no éramos ni ciudadanas, o sea, esperemos que dentro de unos años nuestras hijas y nuestros hijes digan, es increíble que hace años atrás las mujeres no podían decidir si ser madres o no, no podían, se morían por femicidios, en fin, todas las cuestiones que todavía falta resolver. Pero bueno, feliz día a mis compañeras y compañeros, y muchísimas gracias a todas ustedes por estar acá, y a la Ministeria por propiciar este espacio de Proyectando Feminismos. Seguimos el año que viene. Gracias.